Para la palabra de Dios hoy. Amén. Ok, pues yo estoy seguro que Dios hoy tiene algo muy especial que nos va a hablar a cada uno de nosotros. Así que te voy a invitar para que abras tu Biblia, si ya estás en tu lugar, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, verso 30. Si traes Biblia, busca por favor San Mateo, capítulo 15, versículo 30, por favor. Vamos a ir juntos a la palabra de Dios. Si traes tu aplicación, pues puedes buscarlo también. Repito, San Mateo 15, versículo 30. Ahí está en la pantalla igualmente. Vamos a ponerlo para los que no traen Biblia. Y pues vamos a orar. Vamos a poner delante del Señor este mensaje que hoy vamos a recibir. Padre, gracias por este tiempo. Somos bendecidos de estar aquí, Señor, este día. Somos bendecidos de poder disfrutar un día más de vida, Señor. De poder conectar contigo, de poder relacionarnos contigo a través de la adoración, a través de este tiempo de comunión unos con otros, Señor. Queremos pedir que tu Espíritu Santo durante este tiempo de enseñanza nos esté hablando de una manera especial a cada uno de nosotros. Tú conoces nuestro corazón, tú sabes nuestra necesidad, Señor, hoy. Así que te pedimos que conforme a lo que vas a orar en nosotros, conforme a lo que quieres hacer, sea hecho, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, hoy quiero continuar un poquito o dándole continuidad un poquito al tema que estábamos tocando la semana pasada, aunque no es el mismo tema, pero sí tiene un cierto parecido a lo que estuvimos hablando la semana pasada. ¿Recuerdan los que estuvieron el domingo pasado que estuvimos hablando de cómo nosotros podemos o debemos tratar con una persona que ha caído o que ha pecado y que es parte de nuestra familia en la fe, ¿verdad? ¿Cómo tratamos, de acuerdo a lo que Pablo enseña a los Gálatas, a una persona que ha pecado, que ha caído? ¿Cómo debemos hacerlo, verdad? Ese fue el tema de la semana pasada. Hablamos sobre compasión, la importancia de ser compasivos con aquellos que han fallado, que han pecado. Y hoy quiero hablar sobre un tema que les decía que va en un sentido muy parecido, porque quiero hablarte de lo que Jesús nos enseña acerca de ministrar a los necesitados. Dios nos ha llamado para que nosotros seamos instrumentos del Señor, no solo para recibir todo lo que Dios ha preparado para nosotros, sino para que nosotros nos convirtamos en bendición para las personas que más lo necesitan. Hay mucha necesidad hoy en día en el mundo, hay diferentes tipos de necesidades, hay personas que tienen necesidad de ser sanos, hay personas que tienen necesidad de ser libres, hay personas de algo, ¿verdad? De alguna situación, alguna adicción, alguna cadena o alguna atadura. Hay necesitados hoy, o hay muchas personas necesitadas de amor también, de aceptación, de una familia, de un hogar. Hay personas obviamente necesitadas de lo más importante, que es un Salvador, que es Jesucristo. Y la iglesia tiene la respuesta a todo eso, ¿verdad? Nosotros somos la respuesta. Nosotros somos, decíamos en la semana, en una plática que teníamos, que somos los representantes de Jesucristo aquí en la tierra. No sé si sabías esto, pero la Biblia dice que somos los embajadores del Señor aquí en la tierra. Y somos los portadores de las buenas noticias, pero no solamente con palabras, sino también nuestra vida debe ser una vida que refleja buenas noticias para los necesitados, con todo lo que somos y hacemos, ¿verdad? Entonces quiero que veamos un pasaje bien interesante, donde Jesús tiene un encuentro con personas necesitadas y están los discípulos con él, y el Señor, aparte de sanarlos y de obrar milagrosamente en favor de ellos, deja una enseñanza bien importante para los discípulos, para la iglesia, para nosotros en este tiempo. El tema de hoy se llama Ministrando a los necesitados. Y dice el verso 30 de Mateo 15: se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba al ver que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos andaban y los ciegos veían. Y glorificaban al Dios de Israel. Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente. Si te gusta subrayar la Biblia, eso es algo que sería muy importante que subrayaras, ¿verdad? Porque esto nos refleja el corazón de Dios. Tengo compasión de la gente, dijo el Señor, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde sacaremos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos peces. Entonces mandó a la multitud que se recostara en tierra,
Tomó los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos. Y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron. Y de los pedazos que sobraron, recogieron 7 canastas llenas. Los que comieron eran como 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Conocemos la historia. Tal vez si no lo has leído, lo has visto hasta en películas, ¿verdad? Personas alimentadas con 7 panes y unos cuantos peces. Aquí dice que eran 4,000 hombres alimentados y sin contar mujeres y niños. Diríamos que entonces serían como unos entre 8,000, 9,000, hasta tal vez 10,000 personas que comieron con eso. Es un milagro, ¿verdad? Es un milagro maravilloso. Pero bueno, en este pasaje vemos algo muy importante. Vemos una vez más a Jesús mostrando primero su poder. Ya vemos el milagro tan grande que hizo, ¿verdad? Pero también vemos a Jesús mostrando su gran amor. Su gran amor por los necesitados, y también vemos su compasión por los necesitados. De hecho, textualmente, ¿verdad? Dice que Jesús dijo: tengo compasión de la gente. Y esto nos deja ver que Él no solamente no solamente es un Dios que está para castigar al que se porta mal o para estar diciendo para dónde debemos ir, sino que Él es un Dios que tiene compasión de los que tienen necesidad, tiene compasión de nosotros cuando tenemos necesidad. Entonces, vemos, al mismo tiempo que vemos a Jesús mostrando su poder, su amor y su compasión por los necesitados, vemos a Jesús dando una enseñanza a su pueblo, a sus discípulos, a lo que después sería la iglesia. Nos da una enseñanza sobre la importancia y el deber que tenemos de ministrar a los necesitados sin importar quiénes son ellos. No sé si alguna vez habías puesto a pensar o habías buscado hasta una definición de lo que significa la palabra ministrar. Porque de repente escuchamos en la iglesia este lenguaje, ¿verdad? Que para muchos puede ser nuevo o inentendible, o a lo mejor llegamos a darnos cuenta de qué están hablando, pero nunca hemos buscado la definición de lo que significa la palabra ministrar. Vamos a ir a ministrar, luego decimos, ¿verdad? ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso de ministrar? Bueno, la palabra ministrar, y una definición sencilla y fácil de aprender, sería ocuparse de las necesidades de otros. Eso significa la palabra ministrar, es ocuparse de las necesidades de otros. Entonces, cuando la Biblia habla de ministrar, habla de esto precisamente, de que nosotros nos ocupemos de las necesidades de otros. Y aquí encontramos, bueno, y lo hacemos de acuerdo a lo que Dios nos da, ¿verdad? A lo que Dios nos permite o nos bendice para que nosotros podamos ocuparnos de las necesidades de otros. Aquí encontramos una gran enseñanza. Déjenme nada más abrir algo aquí porque algo pasó con el internet aquí que se me está trabando mis notas, pero encontramos en este pasaje una gran enseñanza de parte del Señor, la primera gran enseñanza, y es que el Señor vino a ministrar a aquellos que son rechazados. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? También Él vino a ministrar a aquellos que son considerados indignos y que son considerados gente muy pecadora. Si tú lees este mismo trayecto de Jesús hacia este lugar donde se encuentra con estos 4,000 hombres y sin contar mujeres y niños, te vas a dar cuenta que el Señor vino a predicar y pasó por un lugar que se llama Decápolis. Decápolis es una ciudad que era considerada una ciudad gentil. Entonces, esto que vemos en el relato de Marcos 7:31, nos damos cuenta que la gente que estaba ahí escuchando a Jesús y que tenía esta necesidad de alimento porque tenían 3 días sin comer, eran personas gentiles. Ahora tú dirás, ¿y qué es un gentil, verdad? Porque era considerada esa tierra una tierra de gentiles. Un gentil para los judíos era considerado una persona pagana. Los gentiles eran los que no eran judíos, los que no eran del pueblo de Dios en aquel tiempo, y eran los paganos, las personas que estaban perdidas, que no eran del pueblo y que eran desechadas por Dios. Entonces, vemos que Jesús fue y este milagro lo hace en favor de personas necesitadas que no eran del pueblo, que eran gentiles, que eran gente rechazada, que era gente considerada indigna para muchos, ¿verdad? Y los eruditos de la Escritura estiman que Jesús estuvo en la tierra de Decápolis o en esa tierra de gentiles aproximadamente 6 meses. 6 meses estuvo el Señor en esa tierra considerada tierra de gentiles. Otro dato interesante aquí que te quiero dar nada más para que podamos entender lo que Jesús está haciendo,
es que esta fue la última vez que Jesús estaría en un territorio gentil antes de la crucifixión. Y es por eso que quiso sembrar en sus discípulos la necesidad de ministrar a los despreciados y a los rechazados por los judíos. O sea, esto tiene también un propósito de enseñanza para la iglesia, para los discípulos de Jesús. Los seguidores de Cristo, la iglesia de Cristo debe recibir y debe ministrar a los que son despreciados y rechazados en el mundo. Ese es nuestro llamado. Y de eso hablábamos la semana pasada. ¿Sí recuerdan esto, verdad? Que hablábamos de que a veces cuando una persona peca, generalmente para muchos es considerado alguien rechazado, alguien indigno. Pero nosotros como iglesia, nuestro llamado y lo que Dios espera de nosotros es que nosotros recibamos a los que tienen necesidad. Aún si para otros son considerados gente indigna o gente despreciada o gente muy pecadora, nosotros somos llamados a recibir a los despreciados y a los rechazados y ocuparnos de sus necesidades. Todos los que tienen necesidad y están buscando de Dios necesitan encontrar en la iglesia, en el pueblo de Cristo, cristianos que estén dispuestos a ministrarles, cristianos que estén dispuestos a ocuparse de sus necesidades. Y Jesús está enseñando a sus discípulos entonces que Él no vino solo por los judíos, que Él no vino solo por los del pueblo, por los que ya están y son parte de la familia, ¿verdad? Él vino para salvar e intervenir en favor de todos los necesitados. Por eso en nuestra iglesia, nuestro lema es: todos son bienvenidos, ¿verdad? Queremos que todos los que tienen necesidad vengan a buscar a Cristo y encuentren a Jesús. Nuestro anhelo es que nosotros podamos compartirte de ese Jesús que tiene el poder para suplir tus necesidades. Ese es nuestro anhelo, ¿verdad? Somos una iglesia que queremos que no haya ningún obstáculo para que los que buscan a Dios puedan llegar a este lugar y encontrarse con el Señor, porque sabemos lo que puede pasar cuando una persona le abre su corazón a Cristo. El Señor toca su vida, ¿verdad? Y cambia su vida completamente. Y Cristo quiere cambiar vidas. Cristo quiere cambiar nuestras vidas, quiere cambiar tu vida, ¿verdad? Si estás aquí por primera vez. Entonces, la iglesia debe ser un lugar que recibe a los que están necesitados y que están buscando de Dios. Eso es lo que el Señor quiere y eso es lo que está enseñando a sus discípulos ahí en este pasaje. El Señor quería que sus discípulos recibieran la misión y continuaran con la misión cuando Jesús ya no estuviera físicamente en la tierra. Así que esto nos enseña algo a nosotros como iglesia, y es qué importante es que como iglesia no perdamos de vista la misión de Cristo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar a aquellos que tienen necesidad del Señor. Él vino a buscar a sanar a los quebrantados de corazón. Él vino a predicar y a dar vista a los ciegos. Él vino a predicar el año agradable del Señor a la gente. Y qué importante es que como iglesia nosotros no perdamos la visión de predicar el evangelio y de hacer discípulos, como dice el libro de San Mateo, capítulo 28, versos 19 y 20. Por eso nos gozamos tanto la semana pasada que pudimos bautizar a Patti, que pudimos bautizar a Amado, a Marta, a Keren unos meses atrás, y a todos los que nos ha permitido el Señor acompañar y bautizar a los niños que hoy estamos bendiciendo para que vayan en esta nueva etapa. Porque ese es el llamado de Dios para la iglesia, hacer discípulos y que nosotros podamos crecer en la gracia y nos volvamos bendición para otros también, ¿verdad? Ese es el anhelo de Dios. Así que qué importante es que como iglesia no perdamos de vista esa misión que Cristo nos ha dado. De hecho, algo les decía la semana pasada, pero la visión que recibió John Wimber, que fue uno de los líderes principales de la viña en los inicios de la viña, diríamos que es el líder más influyente que ha tenido la viña en toda su historia aquí en la tierra como iglesia. La visión que Wimber recibió respecto a la viña como cuerpo de Cristo tenía como piernas o como prioridades dos cosas muy importantes, dos prioridades muy importantes. Una decíamos que era la adoración y la otra era ¿cuál? Los que estuvieron el domingo pasado. A ver, ¿quiénes estuvieron que se acuerden? No es examen, solamente estoy preguntando. Dijimos que eran dos piernas, una era la adoración y la otra era la compasión, ¿verdad? La adoración y la compasión, las dos piernas. Recuerden que la iglesia local es como parte del cuerpo de Cristo, somos un cuerpo que tiene como cabeza a Jesucristo, ¿verdad? Y las dos piernas, las dos prioridades que Wimber recibió como visión, serían las piernas que movieran a la iglesia hacia adelante, serían la adoración y la compasión. Y la adoración y la compasión son esas piernas sobre las cuales avanza la iglesia o avanza la viña, o ese fue el sueño, la visión que Dios le dio a Wimber. Por eso decimos a la gente que viene a la viña: ven como seas y serás amado, ¿verdad?
ven como seas y serás. Qué bárbaros, oye. Esta lluvia los dejó, no sé, no durmieron o qué pasó. A ver, ven como seas y serás. Eso le decimos a la gente, ven como seas y serás amado. Ese ha sido uno de los distintivos de la viña desde sus inicios. Queremos ser una iglesia donde la gente que viene se siente recibida, se siente amada, se siente aceptada. ¿Por qué? Porque Jesús nos llamó a recibir al necesitado. Ese es nuestro llamado. Y no solo nos llamó a recibirlo, también nos llamó a ministrarlo, a ocuparnos de sus necesidades. Entonces, somos una iglesia donde todos podemos ser instrumentos útiles para ministrar al necesitado. Tal vez tú ahorita fuiste un instrumento útil hace unos minutos. Tal vez alguien llegó a esta iglesia o tiene poco viniendo o su primera vez o segunda vez, no sé, y a lo mejor está buscando una familia donde sentirse en confianza, donde sentirse bien para buscar de Dios. Y el que tú llegaras y le saludaras, le dieras tal vez una sonrisa, hasta un abrazo, no lo sé, ¿verdad? Le preguntaras su nombre, le dijeras bienvenido, bienvenida, es algo de bendición que le ha hecho sentir confianza y decir, este es un lugar donde puedo conocer de Dios y puedo crecer en Jesucristo. Y tú fuiste usado porque hay una necesidad de Dios y Dios te usó para ser un instrumento que le mostrara su amor a la persona que está hoy con nosotros, que le mostrara que es bienvenido o bienvenida en este lugar. Entonces todos podemos ser instrumentos útiles para ministrar al necesitado. Al ratito va a haber personas que van a estar orando por necesidades. Aquí vimos un grupo de personas que Dios está usando en la alabanza para ministrar, para servir en la adoración. Tenemos maestros de niños en la parte de arriba enseñando a los niños, a los adolescentes. Tenemos personas en la entrada dando la bienvenida. Tenemos sugieres, ¿verdad? Que son miembros de nuestra familia que Dios está usando para ministrar a todos los que llegamos cada domingo a este lugar y bendecirnos con algo. Damos gracias por ellos, ¿verdad? Amén, iglesia. Entonces somos una iglesia donde creemos eso. De hecho, otro de nuestros distintivos es que en la viña todos pueden jugar. Esto significa que todos pueden participar en ser de bendición para las personas. De acuerdo a los dones que Dios te ha dado, ¿verdad? De acuerdo a lo que Dios te ha dado, tú puedes ser de bendición para los demás. Entonces somos una iglesia así, ¿verdad? Todos podemos ayudar o bendecir de muchas formas a las personas. Y esa es nuestra segunda parte del llamado. Porque quiero que veamos un versículo en San Mateo capítulo 22, verso 37 al 39. Donde vemos que Jesús está respondiendo a un cuestionamiento de los fariseos que le decían, o no recuerdo si eran los fariseos o los discípulos que le preguntaban, ¿cuál es el gran mandamiento? Y la respuesta de Jesús es, verso 37 de Mateo 22, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí en este mandamiento, en este gran mandamiento que son dos en uno, ¿verdad? Vemos que Jesús nos habla de las dos prioridades que soñó Wimber para la viña. Porque dice, primer mandamiento, el gran mandamiento, ¿qué es? Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Eso es adoración. Cuando nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas, dice Marcos, estamos adorando a Dios, estamos dándole todo lo que somos, entregándole todo lo que somos en cualquier cosa que hagamos. Eso es adoración. Eso es conectar con Dios en adoración, amarle con todo lo que somos. Y el segundo es semejante, amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es compasión. ¿Cómo vamos a practicar ese amor al prójimo si no tenemos compasión? Entonces, eso es compasión. Estamos hablando de que los dos mandamientos de los cuales dice se desprende toda la ley y los profetas tienen que ver con dos cosas muy importantes: la adoración, que es hacia Dios, y la compasión. Si nosotros adoramos a Dios con todo lo que somos, con todo lo que hacemos, con todo lo que tenemos, con todo nuestro ser, Dios nos va a bendecir y nos va a capacitar para que podamos amar al prójimo como a nosotros mismos y tengamos esa compasión necesaria para ministrar a los necesitados. Entonces, por eso otro de nuestros distintivos como iglesia está en la frase amar a Dios y amar a la gente. En la viña decimos, necesitamos amar a Dios y amar a la gente. Amar a Dios, primer mandamiento. Amar a la gente, segundo, semejante. Encontramos que a través de la adoración podemos amar a Dios
y a través de la compasión amamos a la gente. La adoración nos permite obedecer el gran mandamiento de amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas. Y la compasión nos permite obedecer el segundo mandamiento, que es semejante, que es amar al prójimo como a ti mismo. Así que para nosotros, ministrar a los necesitados no es solo labor del pastor. En nuestra iglesia no es solo labor del pastor ministrar a los necesitados, ni tampoco solamente es labor de los líderes o los servidores. Es labor de todo aquel que se considera un discípulo, un seguidor de Jesús, un miembro de la familia de Dios. Todos somos llamados a ministrar a los necesitados. En este pasaje de Mateo, Jesús nos dice algunas cosas que necesitamos para ministrar a los necesitados y así continuar con la misión de Cristo. La primera, vamos a leer otra vez el verso 30 y 31 de San Mateo 15, donde dice: se le acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Les pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba al ver que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos andaban y los ciegos veían y glorificaban al Dios de Israel. Aquí encontramos lo primero que necesitamos para ministrar a los necesitados. Necesitamos estar dispuestos a ayudar a los necesitados. Necesitamos disposición para ayudar a los necesitados. Porque aquí vemos lo que Jesús hizo para mostrar su disposición de ayudar a los necesitados. Lo primero que Él hizo, que nos dice este pasaje, es que Él estuvo entre ellos. Él estuvo entre los necesitados. El verso 29 dice que Jesús se sentó ahí. O sea, Él llegó al lugar y vio que había necesitados, había gente con necesidad, y dice que Él se sentó allí. No les sacó la vuelta a los necesitados. No les hizo el feo tampoco. No los rechazó a aquellos que buscaban su ayuda. Dice que Él se sentó ahí y estuvo entre ellos. Estuvo entre los necesitados. Si nosotros queremos obedecer a Dios y ser instrumentos de Dios para ministrar a los necesitados, necesitamos estar ahí donde están los necesitados. Necesitamos estar en el lugar donde están los necesitados. Lo segundo que tenemos que hacer y que muestra nuestra disposición de ayudar es que Él permitió que trajeran ante Él sus necesidades. Y esto nos deja ver que Jesús era alguien accesible. Le trajeron cojos, mancos, ciegos, mudos y otros muchos enfermos, dice la palabra. ¿Y Él qué hizo? Les permitió que se acercaran a todos con su necesidad. Era accesible Jesús. Esa es nuestra misión como iglesia, hermanos. Que todos los necesitados puedan acercarse al Señor. Y nosotros necesitamos hacer accesible a las personas el acercarse al Señor. Como iglesia necesitamos hacer accesible a los necesitados el estar cerca del Señor. Este es el error de muchos cristianos hoy en día, que con tanta regla no hacen accesible a la gente acercarse a Dios. O con tanta burocracia religiosa, le digo yo. Hay mucha burocracia religiosa que muchos, por esta burocracia religiosa, no permiten a los necesitados acercarse al Señor. Por tanto prejuicio que hay en muchas iglesias o en muchos cristianos, no se acercan las personas. Por tanto formalismo, muchas veces les hacemos difícil a los necesitados acercarse al Señor. ¿Cuántas personas no hay hoy en día que no quieren acercarse a Dios por la falsa religiosidad de muchos cristianos o por los muchos requisitos que les ponen para acercarse a Dios? ¿Qué es lo que estaban haciendo en algunos momentos los discípulos? Por ejemplo, cuando los niños se querían acercar a Jesús, los discípulos se lo impedían. ¿Se acuerdan de eso? Que Jesús los regaña y les dice: no, dejen que los niños se acerquen a mí, no se los impidan. Porque ese formalismo, esas reglas, esa burocracia religiosa hace que muchas veces nosotros como iglesia le hagamos difícil a la gente acercarse a Dios. Yo siempre le digo a los líderes de la iglesia, cuando van a hacer eventos o vamos a tener actividades, les digo: hay que hacer accesibles, lo más posible accesibles, los eventos, las reuniones, para que los hermanos puedan asistir. Porque de repente podemos hacer algo y planear algo muy wow, pero nadie puede ir porque no es accesible.
hay que tratar de hacer todo lo que hacemos lo más accesible. La adoración, la enseñanza, la reunión el domingo, ¿verdad? Que todo sea accesible para que todos puedan asistir. Porque todos son bienvenidos. Porque queremos que los necesitados se acerquen al Señor. Entonces hay que hacer todo accesible. El Señor es accesible. Los que a veces hacemos el camino difícil hacia Él somos los discípulos. Somos la iglesia. Entonces Jesús nos llama a ser accesible a los necesitados el acercarse a Él. De hecho, nos llama a hacer que en la medida de lo posible acerquemos a las personas a Él como lo hacían quienes estaban llevando a estos enfermos delante del Señor. Lo tercero que vemos que hizo Jesús ahí y que nos deja ver su disposición de ayudar a los necesitados es que suplió conforme a su poder sus necesidades. La parte final del verso 30 dice que el Señor sanó a ellos. Hoy Jesús quiere ministrar a los necesitados, pero sus discípulos, nosotros, tenemos que guiar a las personas hacia el Señor. Ese es nuestro llamado, otra vez. El Señor tiene el poder para hacer cualquier cosa. ¿Cuántos creen eso esta mañana? ¿Tú crees que Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa? Tú estás aquí porque crees que Dios puede ayudarte en tu necesidad, ¿verdad? Cuando tienes necesidad, sabes que el Señor puede ayudarte. Entonces Él tiene el poder para hacer cualquier cosa. No importa qué tan difícil parezca lo que tiene que suceder, Él tiene el poder para hacer cualquier cosa. Él puede suplir cualquier necesidad. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es guiar a las personas para que confíen y crean que Él tiene el poder para suplir su necesidad. Ese es nuestro llamado otra vez. Nosotros no tenemos el poder para suplir las necesidades de la gente. Si alguien viene a la iglesia y dice, ay, voy a ir para que la iglesia me supla mi necesidad, está yendo con un enfoque equivocado. La iglesia puede ayudarte en algo, pero la iglesia no va a suplir tu real necesidad. Quien va a suplir tu necesidad real desde la raíz es el Señor. Él es el que va a cambiar tu entorno, Él es el que va a cambiar tu vida. Él es el que te va a proveer y te va a dar todo lo que necesitas. Él tiene el poder para suplir nuestras necesidades. Nosotros no tenemos el poder para suplir las necesidades de la gente, pero Cristo sí. Y necesitamos decirle esto a los que necesitan de Dios hoy, que nosotros tal vez podemos ayudar en algo, pero el que tiene el poder y el que va a suplir su necesidad es el Señor. Amén. Él tiene el poder para hacerlo. Muchas personas se acercan a ciertas personas en la iglesia con la confusión de que ese hermano o hermana puede suplir su necesidad, pero ese es un error. Siempre debemos enseñar y compartir que el poder para suplir las necesidades más profundas y grandes lo tiene el Señor. Nosotros somos instrumentos para guiar a las personas a buscar con todo su corazón la respuesta en Dios a su necesidad. Nosotros somos instrumentos de Dios para ayudar a las personas en necesidad de acuerdo a lo que hemos recibido de Él y de acuerdo a lo que tenemos para ayudar en el momento. Pero al final la gente debe tener claro que todo lo recibido es gracias a Dios. Él es. Entender esto y compartirlo siempre enseña a las personas necesitadas a depender de Dios y darle la gloria a Dios. Tenemos que aprender a depender de Dios, hermanos. Y tenemos que darle la gloria a Dios cuando las cosas suceden en nuestra vida. El corazón de Cristo es suplir las necesidades de los que le buscan. El resultado de este milagro maravilloso que hizo Cristo fue que la gente glorificó al Dios de Israel. Dice la palabra que ellos glorificaban. Verso 31 dice, de manera que la multitud se maravillaba al ver que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos andaban y los ciegos veían y glorificaban al Dios de Israel. Los gentiles ahora están glorificando al Dios de Israel. ¡Qué bendición! Qué hermoso es ver a los que rechazan a Dios, a los que no creían en Él, los que estaban perdidos, glorificando ahora a Dios cuando son ministrados y cuando sus necesidades más grandes son suplidas por el Señor. Esto fortalece a la iglesia, esto fortalece la fe, esto fortalece la esperanza, esto aviva el corazón de los que sirven. Muchas veces nos alegramos y nos gozamos cuando vemos a personas levantarse en el poder de Dios.
cuando vemos a Dios sanando personas, cuando vemos a Dios cambiando vidas, cuando vemos a Dios trayendo libertad a los que están presos o encadenados a cosas en su vida, cuando son libres, nos gozamos como iglesia. Nos aumenta nuestra fe, nos fortalecemos de verte crecer, de verte conquistar batallas, de verte vencer los obstáculos que hay en tu vida en el poder de Cristo. Nos gozamos contigo, nos gozamos de ver tu matrimonio relucir, de ver tu matrimonio brillar, de ver tu matrimonio crecer, de ver a tus hijos crecer y ver la mano de Dios y la obra de Dios en sus vidas. Nos gozamos porque eso nos fortalece y nos ha bendecido tremendamente como iglesia. Por eso Dios nos llama a ministrar a la gente necesitada y que aún es ignorada y despreciada por los demás. Si nosotros como iglesia de Cristo no lo recibimos y no lo ministramos, ¿quién lo va a hacer? Y lo segundo que te quiero hablar hoy, para ministrar a los necesitados no solamente hay que estar dispuestos, hay que ser movidos por la compasión. Jesús llamó, en el verso 32 dice, Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Cristo les llama y les dice que tiene compasión de la gente. Vemos que el Señor les dice a sus discípulos, tengo compasión de la gente. Ahora, algo que quiero que notemos aquí es que los discípulos no estaban sintiendo compasión por la gente, ¿eh? No dice la palabra que estaban sintiendo compasión. No estaban preocupados por ellos, por los 3 días que tenían y que en ese momento no habían comido. Se ve que no los estaban observando y por lo tanto los discípulos no habían pensado ayudarles. Ahí estaban nada más, sabían lo que estaba pasando, pero no estaban haciendo nada por ayudarles. Entonces, déjenme, ¿dónde estoy? Cristo tuvo que enseñarles a ellos. Tuvo que enseñarles compasión a sus discípulos. Y lo hizo diciéndoles qué hacer para desarrollar un corazón compasivo por los necesitados. Lo primero les dijo que hay que hacer es, para desarrollar un corazón compasivo, es necesario orar y pedir al Espíritu Santo que nos ayude a mirar con el corazón de Dios a los que sufren. Tal vez tú estás aquí y dices, pastor, yo honestamente reconozco que no soy muy compasivo con los necesitados. Es más, soy como los discípulos, ando en otro rollo y ni me doy cuenta de la necesidad que trae una persona a veces. Porque a veces puede pasar eso. Estamos en otro rollo, ¿verdad? Y se nos va y no nos damos cuenta que hay gente que realmente está con una necesidad muy grande. Y a veces Dios quiere usarnos a nosotros, pero estamos en otro rollo y no nos damos cuenta. Si tú dices, hoy me está cayendo el 20, la verdad yo quisiera ser un instrumento de Dios para mostrar compasión a la gente y bendecir a los necesitados, lo primero que hay que hacer es orar al Espíritu Santo y decirle, Señor, ayúdame a mirar con el corazón de Dios a los que sufren. Dame un corazón compasivo por la gente. Clamar al Espíritu Santo por esto. Lo segundo que hay que hacer es poner atención en las necesidades, en el dolor y en el sufrimiento de los necesitados. La Biblia dice que Jesús sentía compasión de la gente porque eran como ovejas que no tenían pastor. Él observó y él dijo, son como ovejas que no tienen pastor. Tengo compasión de la gente. Si tú quieres ser un instrumento de Dios para bendecir a los necesitados, para ministrarles, necesitas poner atención a las necesidades de las personas, sus reales necesidades. Los discípulos necesitaban ver la real necesidad de todos los que estaban siendo traídos a Jesús. Cuando nosotros vemos y escuchamos a los que sufren, eso nos facilita el poder ser movidos a la compasión. Hay veces que hay personas que se acercan contigo y tú les saludas y esa persona puede estar a gritos diciéndote, tal vez no con palabras, pero sí con su rostro, con su mirada, con sus ojos, necesito ayuda, necesito compasión, necesito amor, necesito que Dios haga algo en mi vida. Pero a veces nosotros llegamos y nada más saludamos y ni siquiera le miramos a los ojos. No los vemos, no los observamos y no nos damos cuenta de su necesidad. Nosotros
no estamos permitiendo que Dios nos use como instrumentos para ser de bendición para esa persona. Cuando tú te acerques a saludar a alguien y si quieres realmente conectar con esa persona, tienes que mirarle a los ojos. Porque cuando alguien saluda y no mira a los ojos, tal vez está haciendo un movimiento mecánico, solamente un formalismo muchas veces. Pero si tú realmente quieres conectar con alguien y quieres ser un instrumento de Dios para ser de bendición, necesitas mirar a la gente a los ojos. Necesitas ver y observarles. Porque tal vez el Espíritu Santo te va a hablar algo que tú puedes hacer para bendecir a esa persona si tienen necesidad. A veces que dicen, ay, ¿cómo escuchamos la voz de Dios? Cuando nosotros empezamos a ocuparnos de las necesidades de la gente, oramos al Espíritu Santo y empezamos a mirar a las personas con el deseo de ministrarles, de bendecirles. Entonces el Señor empieza a hablar a nuestra vida porque Él quiere hacer algo y nos quiere usar como instrumentos para bendecir a esa gente. Yo quiero animarte a que hagas esto. Y vas a gozarte de escuchar y de ver la mano de Dios, escuchar la voz de Dios hablando a tu vida y la mano de Dios obrando en favor de la gente. Vas a ver milagros cuando tú tomes la decisión de ser un instrumento de Dios para ministrar a los necesitados. También algo que nos va a ayudar en esto son nuestras propias experiencias difíciles. Esto nos va a capacitar para poder ser compasivos con quienes pasan situaciones similares. Yo no entendía lo que era el dolor, la angustia muchas veces, la preocupación de que tenían las personas que padecían enfermedades crónicas, por ejemplo. Yo no lo entendí muchos años. En mi juventud, pues gracias a Dios siempre fui un joven muy sano. Ningún problema de salud, todo, ¿verdad? Sí, me enfermaba de gripe y me levantaba y todo normal. No entendía lo que vive mucha gente que padece una enfermedad crónica o una enfermedad por muchos años. ¿Hasta cuándo lo entendí? Hasta que tuve la experiencia de padecer una enfermedad que se volvió crónica. Yo no entendía eso de que era el reflujo, que era la gastritis, que era el no dormir, porque no lo entendía. Y tal vez cuando la gente se acercaba conmigo y me platicaba de sus problemas, yo decía, ay, oraba por ellos y con ganas de orar y todo, pero cuando tú entiendes personas cargando con una enfermedad o con familiares enfermos o alguien que ha tenido una pérdida de un ser querido, tus propias experiencias te capacitan. Ver cómo Dios te levantó, ver cómo Dios te sostuvo, ver cómo Dios te dio fuerza, ver cómo Dios te sanó, ver cómo Dios obró contigo, te ayuda a ver a las personas de otra manera, a las personas que sufren, a las personas que tienen luchas también. Nuestras experiencias nos capacitan para poder ser compasivos al pasar por situaciones similares. Al entender el dolor, el sufrimiento, la necesidad de las personas por experiencias similares, entonces nos volvemos más sensibles a esas necesidades. Ahora, quiero terminar con esto. Tal vez alguien está aquí esta mañana y dice, pastor, pues a mí no me afecta en nada. A mí no me afecta en nada las necesidades de otros, por ejemplo. Eh, yo vengo buscando para mí. Yo me acerco a Dios para mí. Y pues ya están los líderes, están los pastores, ellos que ministran a los necesitados, ¿verdad? Yo estoy buscando para mí. Fíjense, hay personas que han sido tan dañadas en la vida o tan golpeadas, tan traicionadas, tan lastimadas en la vida, que una de sus filosofías de vida es que cada quien se rasque con sus propias uñas. Es en el mundo en el que vivimos. Es gente lastimada, es gente dañada y tienen esa filosofía en su vida. Pero quiero decirte algo hoy. Si nosotros como cristianos no nos ocupamos de las necesidades de los demás, tarde o temprano nosotros vamos a experimentar el resultado de esa indiferencia. Tarde o temprano nosotros vamos a encontrarnos del otro lado de la moneda y vamos a necesitar la compasión y la misericordia de otros. Quiero terminar con una historia que escuché hace algún tiempo, déjenme encontrarla, de
A ver si la encuentro por aquí. Es que está fallando mucho el internet y no pude abrir mi iPad ahorita. Entonces voy a ver si la tengo por acá. Porque quiero contarla tal como es, ¿no? No quiero contarla con mi versión. Es una historia muy interesante que nos habla precisamente de lo que estoy hablándoles ahorita y con eso quiero terminar. ¿Han escuchado hablar ustedes de la fábula del ratón? ¿Ha escuchado hablar de la fábula del ratón? Yo sé que hay varias fábulas, ¿verdad? A lo mejor dirán, pues yo he escuchado alguna, yo he escuchado otra, pero esta fábula del ratón es bien interesante porque nos habla de que cuando nosotros somos indiferentes a las necesidades de los demás, tarde o temprano esto nos va a afectar a nosotros. Y eso es con lo que quisiera terminar. Déjenme ver si llego aquí rápido. Ok. Esta historia habla de un ratón que está mirando por un agujero en la pared. Y cuando está mirando por el agujero en la pared, ve a un granjero y a su esposa que están abriendo un paquete. Y él piensa, ¿qué tipo de comida habrá ahí, verdad? El ratoncito ahí pensando, ¿qué comida habrá llegado, no? Y cuando ve lo que hay dentro del paquete, quedaba aterrorizado porque lo que había dentro de ese paquete era una ratonera. Entonces él sale corriendo al patio de la granja y empieza a advertirle a todos, hay una ratonera en la casa, hay una ratonera en la casa, empieza a gritar. Y entonces la gallina que andaba ahí en el patio estaba cacaraqueando, ya ven que las gallinas andan cacaraqueando mucho, ¿verdad? Y entonces cuando escucha al ratón diciendo, hay una ratonera en la casa, la gallina levanta la cabeza y le dice, discúlpeme señor ratón, yo entiendo que es un gran problema para usted, pero a mí eso no me perjudica en nada. Y siguió cacaraqueando. Entonces el ratón, al no ver respuesta en la gallina, va y busca al cordero y le dice, hay una ratonera en la casa, hay una ratonera en la casa. Y entonces el cordero le dice, discúlpeme señor ratón, pero no hay nada que yo pueda hacer, solo puedo orar. Quédese tranquilo señor ratón y sepa que va a ser recordado en mis oraciones. Entonces pues ya se va el ratón y va y busca la vaca, por ahí andaba la vaca. Y entonces le dice, hay una ratonera en la casa. Y entonces la vaca le dice, ¿el qué, señor ratón? ¿Una ratonera? Ah, pienso que no estoy en peligro. Entonces no le hace caso y el ratón se va a la casa cabizbajo y abatido. Llega la noche, se oye una gran bulla, como el de una ratonera que ha atrapado a su víctima. La mujer del granjero corre para ver lo que había atrapado y en la oscuridad ella no vio que la ratonera atrapó la cola de una cobra venenosa y la cobra picó a la mujer y el granjero se la tiene que llevar de urgencia al hospital. Ella regresa al poco tiempo con fiebre y pues para la fiebre no hay nada mejor que una sopa. Entonces el granjero agarra el cuchillo, va a buscar el ingrediente principal para una sopa y lo que encuentra en su granja es una gallina. Pero como después de que se comió la sopa la enfermedad continuaba, los amigos y los vecinos van a visitar a la esposa del granjero. Y para poder alimentar a todos sus amigos que fueron a visitarlos, el granjero dice, pues vamos a matar al cordero. Entonces va a la granja, busca al cordero y alimenta a sus amigos y vecinos. Pero la mujer no mejora, sigue enferma y finalmente se muere. Fue muy duro la piqueta de la cobra. Y entonces mucha gente va al funeral, porque eran queridos, el pueblo va y van al funeral todos los del pueblo. Y entonces
el granjero dice, pues hay que alimentar a la gente que va al funeral. Pues necesitamos algo, ¿verdad? Pues ¿qué tenemos? Pues la vaca. Pues va y mata la vaca para alimentar al pueblo. ¿Qué nos deja esta enseñanza? La próxima vez que escuches decir a alguien que está en problemas y que tú creas que no merece tu atención, acuérdate de algo. Cuando hay una ratonera en la casa, todos están en peligro. Y jamás entonces debemos ser egoístas con los miembros de nuestra familia. Dios nos ha llamado a que nos ocupemos de las necesidades. De hecho, Gálatas dice sobrellevar las cargas los unos de los otros. Porque cualquier problema de ellos puede llegar a afectarnos a todos. ¿Cómo ven? Por eso Jesús le enseñó a sus discípulos a ocuparse de los necesitados. A veces dices, bueno, yo no tengo el dinero para ayudar a la gente. No necesariamente es dinero con lo que tú tienes que ayudar a alguien. Es oración, es compañía, simplemente es escuchar a alguien, simplemente es ministrar a alguien, interceder por su vida, mostrarle amor, compasión, darle una palabra, dedicarle algo de tiempo. Creo que podemos hacer eso, ¿no? Y ser instrumentos útiles de Dios para bendecir a la gente. Amén. Entonces cuidemos nuestra familia, ¿verdad? Seamos instrumentos de Dios para ayudarnos y bendecirnos los unos a los otros. Pónganse de pie, por favor. Estamos terminando.